¿tengo que tener primero autoconocimiento para buscar mi propósito o tengo que tener un propósito para autodescubrirme? La soberbia es buena, pero también crea sus propias trampas. El autodescubrimiento te va a dar autoconocimiento y te va a llevar a tu propósito. Bienvenidos a Potencial Podcast, el lugar donde el conocimiento se convierte en un impulso para ti. Mi nombre es Juan Cortés y hoy, junto a Javier Martínez, vamos a hablar sobre los últimos 4 capítulos. Genial, mira, aquí yo tengo 4 puntos que conectan los libros. El primero es el autoconocimiento, la búsqueda de propósito, el desarrollo continuo y las conexiones empáticas. Entonces me Ya. gustaría que hablemos sobre el primer punto. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué te quedas tú según estos cuatro libros? Que, bueno, algunos los escuchaste de mí, otros los leíste. Entonces, ¿qué entiendes tú por autoconocimiento? Tal vez citando distintos libros y ahí vamos complementando. Mira, de los 4 libros yo te puedo hacer algo bien simple. En primer lugar, El hombre en busca de sentido del Viktor Frankl es la tercera gran fuerza que es la logoterapia. Ya Viktor Frankl fue el propulsor principal de este tipo de ideas, de esta corriente filosófica y de psicología, ¿cierto? Básicamente, la logoterapia tiene como finalidad que el individuo pueda encontrarle un sentido a la vida, ¿ya? Y como nosotros habíamos hablado en el libro, esto fue en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cómo las personas y los prisioneros promedio estaban en los campos de concentración y cómo aquellos que le encontraban sentido a la vida o que lograban encontrar un sentido a la vida, incluso en esas condiciones, eran capaces de poder seguir adelante, se encontraron un poco más saludables, podían realizar actividades o trabajos físicos que eran muy demandantes en ese entonces por parte de las personas que estaban fiscalizándolos, vigilándolos, digamos, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, el trabajo terapéutico es encontrarle siempre un sentido a la vida. Y mientras tú le encuentres sentido a la vida, vas a poder ser capaz de enfrentar cualquier cómo, ¿cierto? Como dijimos anteriormente en el capítulo, ¿ya? Claro, Eh, en una lógica muy similar, o que puede complementar el hombre en busca de sentido, es la filosofía Ikigai de pensar a la japonesa, ¿cierto? De Lee Genmai. Ikigai siempre, básicamente, es la razón por la cual te levantas todos los días. Y para poder tener una razón por la cual te levantas todos los días, necesitas encontrarle un sentido a lo que haces. ¿Ya te fijas? Entonces ahí se puede hacer un cruce importante entre esos dos libros, entre esos dos autores. Por otro lado, también esto me hace mucho sentido el tema de autoconocimiento desde el paraguas de Schopenhauer, aunque Schopenhauer, diría yo, que se separa un poco de lo que es la logoterapia y del Ikigai, porque siento que Schopenhauer es una persona un poco más desde el punto de vista individualista, un poco más solitario, y no así como estos títulos, ¿cierto? Del Ikigai, claro. de Sofía, ¿te fijas? Y por otro lado, a mí me llama mucho la atención lo que tú hablaste en el último capítulo sobre el libro Maestría de Robert Greene, donde precisamente ahí aborda temas relacionados con encontrarle un sentido a la vida desde el punto de vista de descubrir eso que te hizo sentido cuando eras niño y cómo explotarlo para poder alcanzar una maestría. Entonces, para poder alcanzar una maestría necesitas tener un nivel de autoconocimiento. Entonces, y yo creo que todos esos bloques del ego se pueden ir uniendo y de tal manera que exista este matching, ¿cierto? Y yo siento que ahí Schopenhauer es como el único que se aleja un poquito, digamos, de los tres que tenemos, o sea, de los 3 libros, Maestría, Pensar a la japonesa, todo este tema, Viktor Frankl. Siento que Schopenhauer se aleja un poquito de esto y te da como un punto de vista más individualista, más solitario, ¿te Claro. fijas? Y como que ahí siento que se da esa relación. No sé qué opinas tú con respecto a eso. Antes de continuar, me gustaría comentarte algo. Y es que la mayoría de las personas que nos ven en el podcast no están suscritas a nuestro canal. Así que les pido que se suscriban acá abajito. Bueno, yo comparto mucho y creo que lo dije en el primer capítulo cuando estuvimos hablando sobre Viktor Frank, de que su búsqueda de sentido sentía que era como muy hacia futuro. Pensar en una meta que trascienda mi vida y la vida de los demás, que sea algo mucho más grande. Y ese era como el propósito más grande, que era en este sentido el amor, por así decirlo, de volver a ver a tus familiares. Era más algo más abstracto que una meta como tal. Y siento que el Ikigai también va por ahí. Bueno, me acuerdo que estos como diagrama de Venn que tiene, que bueno, hay distintos factores, la misión y todo el tema, que también es una mirada hacia el futuro, contemplando lo actual. Y si bien Maestría nos dice que también hay que mirar un poquito hacia atrás, con el sentido de saber en qué soy bueno, qué me hizo sentido en su principio, qué es lo que me gusta, y cómo a través de ir descubriendo lo que me gusta, puedo ir buscando este propósito mayor hacia, no sé, lograr ser el mejor en X cosas, lograr la maestría en algo. Yo creo que sí, Schopenhauer igual se alinea un poquito a eso, que sería este autodescubrimiento, que bueno, él tal vez lo lleva a un contexto muy solitario de
yo solamente me junto con los que tienen mi mismo intelecto, yo voy a juntarme y codiciarme de los mejores libros y la mejor conocimiento porque quiero ser mejor en esto. Entonces siento que él desde chico también se une un poquito tal vez a la línea de Robert Greene en el sentido de hecho, no me sorprendería que Schopenhauer esté dentro del libro porque tal vez lo estudió en el sentido de, mira, esta persona descubrió que le gustaba la literatura, le gustaba ser intelectual, y desde ahí como que encontró su caminito. Entonces, creo que si bien no es una fórmula exacta, y yo creo que todos tenemos que tener claro esto de que el propósito en la vida no es una fórmula, porque si fuera una fórmula, créeme que todos seríamos aquí nuestra mejor versión, por así decirlo, pero para que vean que hay distintos caminos, que hay distintos caminos y sobre todo es el camino que te lleve a ti a la felicidad, porque si bien podemos decir que el de Schopenhauer era como el caso más aislado, yo creo que también era feliz dentro de su contexto, porque hacía lo que quería, bueno, se juntaba con quienes querían, eliminaba sobre todo lo que no quería, entonces siento que esa búsqueda de la felicidad igual le impactaba de alguna manera. Sí, mira, yo creo que también ahí Schopenhauer era un tipo que sabía muy bien lo que no le gustaba. Entonces, y yo creo que eso también se aplica a todos los que estamos actualmente viviendo esta vida, bueno, en el tiempo de los tiempos de ahora, ya porque pensar que Schopenhauer era un autor de qué año, de siglos pasadísimos. O sea, Eh, Mira, si no me equivoco, nació en 1833, si no me equivoco. ¿te fijas? Entonces, igual era una persona que en esos tiempos sabía muy bien lo que no le gustaba y a partir de lo que no le gustaba construyó algo. Y nosotros yo creo que igual tenemos que tener ese tipo de visión o ese tipo de filosofía en nuestras vidas. Por lo menos al día de hoy yo creo que eso se puede seguir replicando. Sí, esto ¿Ya? como Porque poner quizás, límites, que también está muy en boga. sí, igual, por supuesto, este tema del, no sé, pues, tú me dijiste que igual Schopenhauer era como un poco machista, ¿cierto? Y eran temas de contexto, ¿te fijas? Pero esas ideas igual, de cierta manera, uno puede pensar, también están obsoletas. Entonces hay que saber quedarse bien, por ejemplo, con libros que son muy antiguos, tratar de quedarse con la filosofía que uno puede aplicar el día de hoy con lo que tenemos, Claro, que te haga ¿cierto? sentido en cuanto Eh, a tu contexto y cultura. Oye, yo aquí tengo una pregunta que en verdad puede que sea un poco caótica, en el sentido de, ¿es lo mismo tener autoconocimiento que tener propósito? ¿Tengo que tener primero autoconocimiento para buscar mi propósito o tengo que tener un propósito para autodescubrirme? ¿Qué opináis? No, yo creo que un poco de las dos. Porque mira, a ver, aquí, y hago alusión a lo que yo te dije el capítulo pasado, que Robert Greene siempre lo que él dice, o la manera de conocerte a ti mismo, primero que todo, teniendo una dirección. Entonces yo quizás esa dirección la conozco, es como sé para dónde quiero ir más o menos, ¿ya? Porque igual cuando uno es chico sabe más o menos qué cosas se le dan, qué cosas no, en qué cosa puede ser bueno, ¿te fijas? Como que te vaya haciendo una idea. Pero Robert Greene dice que en los 20 tú siempre tienes que entrar en un viaje de autodescubrimiento. Y para hacer ese autodescubrimiento tienes que hacer distintas cosas. Y para hacer distintas cosas tienes que hacerlo pero en una dirección. ¿Te fijas? Entonces siempre tiene que haber una dirección. ¿Hacia dónde quiero ir? Y lo que yo te dije la vez pasada, po, tú no podés dedicarte, por ejemplo, si vaya a seguir la filosofía de Green, es como, tú no podés dedicarte al arte y después que ser programador. Cuando la dirección tuya es ser programador, nada que ver, pues, o sea, son dos cosas diametralmente opuestas. ¿Cachai? Entonces se trata como de siempre, para autoconocerte, tenés que hacer varias cosas. ¿Y qué nos pasa actualmente con los jóvenes? Que los jóvenes se encasillan mucho. Ya, y ahí vamos con la identidad condicionada, por ejemplo, que le ponen los padres, que tú tienes que ser así, tú tienes que ser de esta forma, entonces le hacen la caja a los chicos. Y los chicos después no pueden salir porque piensan que es el único camino. Entonces no se arriesgan o no inician actividades que sean un poquito más riesgosas, de tal manera que puedan ir conociéndose qué es lo que realmente les hace sentido. Entonces después terminan en trabajos, terminan en profesiones que muchas veces no les gusta, o que están obligados, o que de cierta manera satisfacen las necesidades de otras personas y no satisfacen sus necesidades intrínsecas. Entonces ahí la invitación es como que mezclen esas dos cosas. Siempre tener una dirección y tratar de autoconocerse a través por medio de la acción. ¿Cachai? Hacer distintas cosas, distintas cosas. Uno no sabe el día de mañana, dice, hoy, pucha, descubrí una habilidad que no tenía, que no sabía que tenía. O era bueno para el básquetbol, ponele. Y Claro, uno no sabía porque nunca se dedicó a jugar básquetbol. O siempre le dijeron que tú eres bueno para esta cosa y te encasillaron en un lugar. Entonces aprovechen los 20, sobre todo los jóvenes.
¿Qué crees Oye, tú ahí? me gustó la frase que te tiraste. Hay que autoconocerse en acción o algo así dijiste. Hay Pero que ahí lo, autoconocerse por medio de la acción. eso, clave, yo creo que eso resume todo. Y bueno, ahí conectándolo un poquito con los libros, en verdad, creo que el Ikigai puede servir mucho para esto, de que Mm, puede ser, yo creo que como dices tú, son dos cosas que yo creo que parten de la misma meta o desde el mismo punto, pero que te van impactando en distintas acciones, porque el propósito es tu visión a futuro y tu autoconocimiento eres tú en estos momentos recorriendo ese camino, hacia esa dirección o esa área que tú mencionas. Entonces, el propósito yo creo que te da el sentido y el sentido está dentro del Ikigai. mm, Y también está el propósito que menciona Robert Greene, que también creo que está dentro del Ikigai. Y también está es como esta filosofía pesimista, que creo que es lo que más recalcamos de Schopenhauer, de recordemos que la filosofía pesimista era saber que la vida es dolor y que hay que mm, contemplar los momentos de felicidad. Entonces, como mm. sabemos que la vida es dolor, eliminar todo aquello que no nos gusta. Y eso también es parte de este viaje de autoconocerse, porque para intentarlo, intentar algo, hay dos resultados. Me puede gustar o no me puede gustar. Entonces, si me Exacto. gusta, lo sigo intentando. Si no me gusta, bueno, lo elimino, lo intenté, bien, me conocí. Ahora me conozco un poco más. Sé que no me gusta el básquet, por ejemplo. Entonces, creo que es súper clave eso. Sí. Y bueno, creo que un capítulo que lo mencioné, pero a mí me gusta un concepto que se llama overshooting, que es dispararle a todo. Y que en los 20, bueno, desde antes, yo creo que desde los 15, 18, uno ya puede ir empezar haciendo este overshooting de ir probando cositas. Ir Mm, probando cosas y ahí uno se va transformando y construyendo su propia identidad, que en mm, verdad sabemos que desde esa edad es complicado. El, la típica edad de yo lo sé todos, tengo la razón de todo y todos ustedes están mal, que es la edad de esta entre los 15 a los 18 años. Yo creo mm. que también es bueno intentar probar cosas ahí. Sobre todo en los deportes, que también te da mucha disciplina, te da mucha constancia, te da muchos valores, trabajo en equipo. Creo que es súper necesario. Creo eso y eso te va me conecta con el siguiente punto, que es el desarrollo continuo. Todos los libros hablaban de alguna manera dentro del desarrollo continuo a lo largo del tiempo. Entonces, no sé, ¿con qué te quedas ahí? Mira, a mí me gustó mucho lo que tú mencionaste sobre los pasos para aprender. Y nosotros tenemos, bueno, ahí un clip de eso, ya para que lo puedan ver. Y allí Juan te da unos pasos para aprender de la mejor manera. Y el tema de los hábitos también me llamó la atención. Que cuando tú aprendes algo, quieres aprender una habilidad, ¿cierto? Esta automatización consciente que tú decías que una vez la persona alcanza un cierto grado de destreza en algo, lo que uno tiene que hacer no es automatizarlo de una manera muy superflua, sino que analizar siempre los puntos de mejora. Y ahí tú citaste como al futbolista que patea los penales, ¿cierto? A un futbolista que patea penales, patea penales, trabaja harto y ya sabe que le va a pegar al arco. O sea, ya tiene automatizada la dirección hacia dónde va, pero ya luego empieza a analizar sobre cómo puede poner el pie, de qué forma, qué inclinación, y empieza como a pulir esas cositas, esos factores. Entonces, una buena manera de ir aprendiendo. A mí me llamó la atención mucho eso. Ahora bien, quizá Víctor Frankl no habla mucho de aprendizaje, ¿te fijas? Pero sí sobre el tema de sentido. Y ahí, tú me dijiste sobre el tema, tú introduciste el tema como mejora continua, desarrollo continuo. Desarrollo continuo. Claro, el desarrollo continuo yo creo que también tiene mucha relación con la búsqueda del sentido, porque el sentido va cambiando, ¿te fijas? El sentido te va cambiando, entonces tiene que ser un desarrollo continuo, o sea, tú tienes siempre que encontrarle sentido a las cosas que tú haces a medida que va pasando el tiempo, porque tú vas a ir pasando por etapas, ¿cierto? Uno, sí, cierto, va pasando etapas. Entonces cada etapa tiene un sentido y el fracaso, entre comillas, tiene un sentido también, ¿te fijas? Entonces también te ayuda a desarrollar, ¿ya? Si tú fracasás y le encontrás un sentido al fracaso, estás aprendiendo igual, estás desarrollándote. ¿Te fijas? Yo creo que por ahí va. Con eso me quedo yo en general. No sé qué opináis tú, Juan. Yo a eso le sumaría un poquito la filosofía Kaizen, que también mencionaste, que yo creo que es como se extrapola también al mismo ejemplo del futbolista pateando penales, y es, Mm, ya estoy consciente que le doy, entonces ahora tengo que ir mejorando poco a poco, ir afinando mi habilidad para dominar al completo, y ese es el 1% que uno tiene que ir implementando en cada una de las cositas. Y también me voy por la parte de buscar conocimiento en otros, mm, donde también lo menciona Robert King en cuanto a los mentores que te ayudan a apalancar que te puede dar esa pequeña llavecita que te falta para mejorar una habilidad. Y creo que eso
y volviéndote bueno en algo y también apalancándote de estos mentores te ayuda a la autotrascendencia que también hablaba un poco Franklin, ¿no? Entonces Mm, creo que ese es como también el sentido de también de aportar al otro que puede sumar a tu desarrollo. Hemos dicho, y también hay bastante estudio de que uno aprende más enseñando que estudiando. Entonces creo que también es súper fuerte eso en cuanto al desarrollo continuo, porque si quiero mejorar una habilidad, tal vez intento enseñársela a alguien más, intento compartir este descubrimiento de tal vez si me inclino de cierta manera y si le pego de esta forma, puedo darle otro ángulo al balón o cualquier otra cosa, en verdad, cualquier otro hábito o habilidad que quiera ir puliendo. Entonces, creo que ese como no es un viaje solo, a eso quiero llegar, que es un viaje en compañía, porque el desarrollo continuo, eh, puedes llegar tal vez a esta maestría solo, pero es mucho más fácil ir acompañado, tal vez con pares tuyos que estén aprendiendo, que te puede facilitar el camino, como también el, el tener estos mentores, estas guías que te pueden servir para llegar a tu propósito. Puede ser una palanca más, un trampolín, por así decirlo. Entonces, y creo que todo eso se conecta un poquito con el cuarto punto, que es las conexiones empáticas. Que aquí, bueno, yo tengo ciertos puntos que me gustaría que pudieras mencionar en tu reflexión, Javier, que es el mm, sentido y el amor que nos menciona Robert Franklin, el sí. omuyari que también hablamos y tenemos un clip por ahí, intentar disminuir el sufrimiento que tal vez nos menciona ahí un poquito Schopenhauer, que era el contrapeso al sufrimiento, y finalmente los mentores, que hemos hablado un poquito de esto. Mira, yo creo que igual, mira, la búsqueda de sentido básicamente lo que hace es como que el sentido no es algo individualizado, o sea, no es algo individualista, sino más bien siempre recae en algo o en alguien, ¿te fijas? Y que se basa en el amor. Por ejemplo, los prisioneros que siempre tenían la esperanza de poder volver a ver a su familia, eso no es un sentido individualista, es un sentido basado en el amor. ¿Te fijas? Lo mismo con el tema de un proyecto, eh, el sentir que un proyecto está saliendo a flote, que lo estás realizando, y el saber que puede surgir en un futuro, eso también encuentra sentido. ¿Te fijas? Y esto también, la compasión que se ve reflejada en este libro, también se ve reflejada en la filosofía Omoiyari que mencionamos la vez pasada con el libro de Lee Mai. De Omoiyari básicamente es demostrar siempre la compasión, la empatía hacia otras personas, es decir, anticiparte también a qué es lo que esa persona quiere. Y ahí nosotros hacemos la pregunta, eso, ¿qué necesita el otro que todavía no me ha dicho? Entonces esa es como la famosa, la famosa pregunta. Estas dos formas reflejan el amor, cariño. Y lo otro del tema que tú bien mencionabas de Schopenhauer, Schopenhauer, ¿cierto?, se basa en esta filosofía pesimista y en el que la vida está llena de dolor, sin embargo hay ciertos espacios o hay ciertas metodologías que te permiten disminuir ese dolor. Y para disminuir ese dolor, básicamente hay muchísimas cosas como, y que actualmente podemos hacerlo, como escuchar música, escribir poesía, como se decía en uno de los papers, contemplación de la naturaleza, el arte y la contemplación, ¿te fijas? El contemplar las cosas. Y lo otro de los mentores, ahí me queda como algo dando bote. No sé si tú me podrías ayudar con el tema de los mentores, Juan, con esa reflexión ahí, continuando la reflexión. Bueno, yo creo que ahí el mentor puede ser en cualquier área, puede ser en un área de crecimiento personal. Y bueno, también el título era conexiones empáticas, entonces de por sí necesitamos un segundo personaje como para poder conectar. Y puede haber sentido, puede haber disminución del dolor con ayuda de este mentor. Claro, eso. Y, y sobre todo hay veces que los mentores no están de forma física, no es una conexión humana, por así decirlo, pero dentro de los libros encontramos mentores, dentro de los videos encontramos mentores que nos pueden ir ayudando y hoy día con distintas herramientas uno puede tal vez profundizar un poquito más en eso, pero no dispersando un poquito del tema, creo que en eso ayudan los mentores, en la conexión con el otro, tal vez te puede dar un consejo o te puede dar otro contacto con el cual conectar con otra persona y tal vez trabajar juntos. Entonces, pero creo que este mentor o este rol del mentor es un segundo o tercer paso que, como menciona tal vez Robert Greene, en cuanto a la búsqueda de sentido en la vida. Primero, como dijimos, hay que autoconocerse, luego buscar el propósito, empezar a trabajar en ello y cuando estamos trabajando en ello, tenemos que tener en paralelo todo esto, de tal vez buscar este sentido con amor, tener este omiyari en mente en cuanto. Ahí está, yo creo que hay que buscar el omiyari para buscar buenos mentores. ¿Qué es lo que necesita el otro mentor? El mentor de mí No, y que aún no lo sabe.
Porque Sí. eso era como una de las técnicas que decía Robert Greene en cuanto a la búsqueda de mentores por el tiempo y la disposición que pueden tener. Dicho eso, compañero, no sé si tienes algo más, si no pasemos a una especie de resumen, así rapidita. Reflexiones. Reflexiones. Pero pasemos a las reflexiones al tiro, Genial. ¿cierto? Bueno, ¿Qué tienes tú, digamos, Juan? ¿Qué opinas? En general. Me pareció bien. adiós. A ver, ¿Qué opináis yo, tú así? yo creo que todos los conceptos que hemos abordado en los cuatro libros me gustan porque son corrientes distintas y épocas distintas, con lo cual te da una percepción muy amplia en cuanto a tiempo y a cultura de cada una. Entonces, creo que es muy importante que se repita este patrón, que si bien, como dije anteriormente, no hay una fórmula mágica para lograr el éxito o buscar tu propósito en la vida, pero sí hay patrones. Y esos patrones, independiente de la filosofía que quieras implementar en tu vida, independiente del hábito, es algo más como abstracto, en el sentido de que puedo ir implementando estos pequeños pasos para ir mejorando. Entonces, creo que los conceptos que lo envuelven bien, o el paso a paso, lo envuelve muy bien Robert Greene, pero no basándome mucho en lo que dice él, sino en estos cuatro libros. Creo que es un poco esta amalgama de ideas que hemos tirado, que sería primero tener un autodescubrimiento. El autodescubrimiento te va a dar autoconocimiento y te va a llevar a tu propósito. Cuando ya tengas tu punto de inicio y tu punto final, va a empezar este desarrollo continuo y estas conexiones con otras personas que te van a ir ayudando, apalancándote idealmente a acercarte a tu propósito. Entonces creo que eso es como lo que hay que ir buscando, independiente de si es que es bajo una filosofía pesimista, tal vez bajo una filosofía japonesa, tal vez bajo la religión, independiente de la corriente, yo creo que ese es como el paso a paso. No sé, ¿y qué opinas tú? Si es que le agregaré algo, le quitaré algo. Mira, mira, yo básicamente quiero dar dos reflexiones, ¿ya? Son dos ideas para mí con las que yo me quedo, ¿ya? Pero en bien breve. Primero, hay que encontrarle un sentido a la vida en cada cosa en la que así. Eso primero que todo. Y para eso tienes que darte, y para encontrar este propósito también, de largo plazo, o esta dirección, tienes que hacerlo mediante la acción. Y significa ir haciendo muchísimas cosas de tal manera que tú puedas crear tu propia identidad. Es decir, que nadie, ni un tercero, nunca puede imponerte una identidad específica. ¿Te fijas? Porque somos un sistema de libre expresión. Por ende, tienes que tú mismo crear tu propia identidad. Y para poder crear tu propia identidad, tienes que encontrarle sentido a las cosas que haces y tienes que ir navegando por medio de la acción para poder ir conociéndote a ti mismo. Eso, clave. Ahora, segundo, la soberbia es buena, pero también crea sus propias trampas. ¿A qué quiero decir esto? Si tú eres una persona muy soberbia, que crees que te lo sabís todo, no vayas a ser capaz de aprender. Y al no saber aprender, no te vas a poder conectar con otras personas, ni aprender de otras personas. Y por ende no vas a poder conseguir mentores. Y al no poder conseguir mentores, vaya a ir viajando en tu proyecto y vaya a ir sembrando puras trampas en las que tú mismo te vayas a autosabotear. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque por medio del aprendizaje, si tú conectáis con otra persona, que por ejemplo sería emprendedor y está en tu misma industria, o está generando un producto similar, complementario, qué sé yo, lo que sea, y tiene más experiencia que tú podías aprender de las experiencias del otro, no necesariamente tenés que vivirlas. O sea, tú podías aprender de los fracasos del otro, de tal manera de poder evitarlo. Ahora, si tú eres una persona muy soberbia, te creáis tú mismo tus propias trampas, weón, y termináis cayendo ahí mismo, ¿no? Cuando si hubierais sido más humilde, podrías haberlo aprendido de otro lado, de otras personas. Entonces, hay una combinación de esas dos cosas. El aprendizaje continuo, ¿cierto? Que te puede dar otras personas, porque el aprendizaje no solamente lo podéis sacar eh, de libros, etcétera, de artículos, sino que también lo podéis sacar de otras personas. Entonces, clave, aprende, 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 y lo otro, encuentra un sentido de lo que tú haces y crea tu propia identidad. Que nadie te diga que tú tenés que ser esto o esto otro. Eh, de cierta manera, aprovecha que si estáis joven todavía y tenéis tiempo para hacerlo, dedícale un tiempo para hacer hartas cosas e ir conociéndote a ti mismo. Y eso es claro. Para mí, con esos dos puntos me quedo. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que nada más que agregar. Creo que fue bastante impactante el cierre, así que genial por eso. Dicho eso, amigos y amigas, hasta aquí llega el capítulo 21 de Potencial Podcast. No olviden suscribirse, compartir y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.